Qué alegría hoy poderme de nuevo dirigir a cada uno de ustedes. Seguimos en este estudio de la patrología. Ya hemos visto 2 de las 5 divisiones en las cuales tenemos la patrología. Ya vimos los padres apostólicos, siglo I y II, los padres apologistas, siglo II y III. Hoy, dentro de la patrología, vamos a ver el siglo IV. En el cual se hablan de 2 concilios, Nicea y Constantinopla. Este video también lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy nos vamos a centrar y hablar del concilio de Nicea. Bueno, el concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, ya que se estaban empezando a presentar unas herejías acerca de la persona de Jesús. Y entonces el concilio se convirtió en una herramienta para poder profundizar, para poder estudiar más a fondo estas realidades y así definir más acertadamente la fe cristiana. La herejía que se dio en este concilio fue el arrianismo. ¿Y en qué consistía la herejía arriana? En que se negaba la divinidad plena de Jesús. Arrio decía que Jesús no es Dios como el Padre, que Jesús es una criatura, que Jesús tuvo un principio, que Jesús fue creado y que por lo tanto Jesús también tuvo un tiempo. Miremos que esta herejía prendió las alarmas en la iglesia, ya que desde los primeros siglos los cristianos siempre definieron, creyeron que Jesucristo es Dios y es hombre. A raíz de esta herejía se convocó este concilio en Nicea. Eso queda ahora en la actual Turquía, para poder estudiar, profundizar más a fondo cómo se podría solucionar este problema que se le estaba presentando a la iglesia. Ahora, algunas afirmaciones del arrianismo. Una, el Hijo es creado. Es decir, que Jesucristo tuvo un principio, que Jesús no es de la misma
naturaleza del Padre. Como cada uno de nosotros, Él también fue creado. Por tanto, Él es temporal, no es eterno. Esa es la primera, una afirmación del arrianismo. Otra, no es eterno. Ya que si fue creado, pues tuvo un principio. Por consiguiente, Jesús entonces no es eterno. No comparte la divinidad plena del Padre. Otra, es cambiante. Como fue creado y no es eterno, entonces, como nosotros los seres humanos, cambia, muta, se transforma, es imperfecto. Como lo temporal es cambiante, Jesús también, según esta herejía, es criatura y por lo tanto cambia. Otra afirmación, no es homoousios. ¿Qué significa que no es homoousios? Es decir, que Jesucristo no tiene la misma naturaleza o la misma sustancia del Padre, es diferente, ya que la sustancia del Padre es eterna, es inmutable, no cambia, pero Jesús no comparte esa sustancia con el Padre, según esta herejía arriana. Ahora bien, frente a estas afirmaciones, ¿cómo responde el concilio? En primer lugar, el concilio responde que Jesús es homoousios al Padre. El concilio va a responder diciendo, no, Jesucristo es de la misma naturaleza, sustancia del Padre. Y obviamente esto haciendo referencia a algunos pasajes del Evangelio, donde también se reconoce la divinidad de Cristo. Ejemplo, San Juan 20:28, cuando Jesús se ha presentado a los apóstoles y ya Tomás estaba con ellos. ¿Cuál fue esa afirmación de fe, profesión de fe de Santo Tomás? Señor mío y Dios mío. La misma escritura nos afirma que Jesús es Dios. Jesús es homoousios al Padre, tiene la misma naturaleza del Padre. Por tanto, si el arrianismo desea que Jesús es creado, la Sagrada Escritura y el concilio va a decir, no, Él no es creado. Jesús es eterno, Jesús no cambia, Jesús no es temporal, Él es inmutable como el Padre. Esa es una de las afirmaciones. Miremos que uno de los grandes padres de la Iglesia, que hizo parte de este concilio, fue San Atanasio. Que San Atanasio era obispo de Alejandría. Y sabemos que Alejandría fue una ciudad importante, ya que fue una ciudad, en primer lugar, influenciada por la cultura griega, por lo tanto, una ciudad con una avanzada cultura. Además,
Este hombre fue un enérgico defensor del homoousios. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Jesús es Dios. De aquí sale la primera parte de ese credo que es largo, que nosotros comúnmente conocemos como el credo niceno constantinopolitano, que a raíz de esas afirmaciones, de esa profundización en la fe, en ese concilio quedó consignada que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, que es eterno, que es Dios. Miremos entonces cómo la Iglesia ha utilizado esta herramienta precisamente para afirmar esa fe que desde los primeros siglos siempre se ha mantenido, pero que por algunas desviaciones, por algunos cristianos que han querido creer otras cosas, se ha visto en la necesidad de afirmar con radicalidad y defender la persona de Cristo como hombre y como Dios. Y San Atanasio fue un gran impulsor, un gran defensor, un hombre amante, apasionado por Cristo, y por eso, con ese ímpetu, con esa energía, defendió a capa y espada la divinidad de Cristo. Y por eso en esa primera parte del concilio quedó consignado: Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Agradezco sinceramente por su atención, y Dios mediante, en el próximo video miraremos el otro concilio de Constantinopla, que allí también se presentan algunas herejías, y miramos cómo la Iglesia fue poco a poco formulando la fe. Agradezco sinceramente su atención. Que el Señor los bendiga, que la Virgen los acompañe.